Bien. Díganme si sale el puntito rojo. ¿Sí, no? Sí. Bien, Sale. buenísimo. Bueno, la palabra country, bien dijeron la mayoría que significa, si hacemos la traducción, país o países en el plural, pero también dijeron todos muy correctamente que nosotros usamos en castellano, acá en Argentina, la palabra country para hacer referencia a ¿qué? A un barrio privado. A un barrio privado. Bien. Hubo algunos que dijeron que la palabra se podía usar en contextos académicos, country como barrio privado, y otros dijeron que no. Entonces, yo pedí que reflexionaran un poquito pensando en lo siguiente. ¿Podríamos tener la palabra country con el significado de barrio privado en un contexto académico o en un artículo? Cuando hablamos, por ejemplo, de la población de estudio, suponiendo que la población de estudio de una investigación que estamos haciendo son personas, no sé, 200 personas que viven en un country. No, porque ya, al menos yo tengo entendido que es así, de que ya country pasaría a tener el significado de provincia, al menos hablando acá en Argentina, o de estado como por ejemplo en Estados Unidos. Pero si nosotros acá, una persona que hace una investigación en Argentina, te pone que, porque nosotros acá diríamos de la provincia, evaluaríamos qué provincia, en los estudios se dice de qué provincia, es decir, son muy específicos en cuanto a el lugar de donde sale la población de estudio, ¿sí? Nosotros acá cuando decimos country decimos es un barrio privado. Si bien el término que se usa específicamente para hablar de barrio privado o de ese lugar es barrio privado, puede llegar a pasar que veamos esta palabra como uso común, ¿sí? Con el significado de barrio privado en un paper de investigación. Puede llegar a pasar. No significa que en todos los casos. De hecho, la palabra más correcta es barrio privado, ¿sí? Pero esta palabra se hizo tan común con ese significado, que teniendo en cuenta que las investigaciones las escriben investigadores, médicos, puede llegar a pasar que esté esta palabra. Pero tenemos que entender que en inglés esa palabra no tiene el mismo significado que le damos nosotros acá en castellano. ¿Sí? En inglés, cuando hago la traducción, va a significar país o países. Entonces tenemos que tener cuidado en no confundir esas palabras que nosotros acá usamos comúnmente con el significado que se les da en inglés. Por ejemplo, la palabra notebook. Nosotros usamos la palabra notebook para hablar de las computadoras. Yo ahora estoy usando una notebook, por ejemplo. Pero en inglés, la palabra notebook significa cuaderno. Y para referirnos a lo que nosotros decimos notebook, ellos usan la palabra laptop. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en esas palabras, porque nosotros ya incluimos muchas palabras que vienen del inglés y hacemos un uso diferente de esas palabras. ¿Sí? Ahora, Profe, sí. Sí, yo, por ejemplo, en esto de la palabra country, yo había puesto de que no, de que para mí no era el uso apropiado, pero porque más que nada yo me refería al texto que estábamos leyendo, de que ahí se refería a países. A países. Pero que, claro, para ver si el significado era correcto o no, se debía tener en cuenta el contexto del texto, vendría a ser. Exacto, que es lo que yo puse acá. ¿Qué Ah, tenemos está que bien. tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto, hay dos contextos. El contexto dentro del texto y el contexto que está fuera del texto. El contexto fuera del texto es a qué se refiere ese texto. ¿Sí?
Y el contexto dentro del texto tiene que ver con estos elementos paratextuales que tenemos acá. El título, la fuente, los autores, los subtítulos, el resumen o summary que tenemos, ¿sí? Todo esto también nos da una idea de qué se trata el texto. Y con todos estos elementos yo voy a ir al contexto, que sería lo que está fuera del texto, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar los significados o a qué se refieren determinadas palabras que quizá son complicadas de entender o quizá, como decimos, la usamos en castellano de una manera y en inglés de otra, ¿sí? Después en una parte pregunta qué es conveniente realizar o hacer cuando nos encontramos con un texto. Lo conveniente es siempre hacer una lectura general y después ir por los detalles. Primero leo todo el texto para saber de qué se trata y ponerme a tono con ese texto. Y después ir por cada uno de los detalles. ¿Sí? Así que lo que yo les recomiendo es siempre leer el texto 2 veces. No asumir que porque lo leí una vez ya entendí todo, o, por ejemplo, lo que hacen muchos es ir leyendo e ir contestando las preguntas. Ir leyendo, ir contestando las preguntas. No, primero me tomo el tiempo de leer el texto completo y después voy leyendo de a poco y voy a la pregunta. Bueno, a ver, me hace esta pregunta. ¿Dónde fue que yo leí la respuesta a esta pregunta? A ver, voy a ese párrafo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo más conveniente. Tiempo tienen, porque por ejemplo las tareas tienen toda una semana para hacerlas y los parciales, el parcial tienen 3 horas, ¿sí? Entonces me parece como que es tiempo más que suficiente como para poder leer detalladamente, ¿sí? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora quiero ir por algo que llamamos cognados o palabras transparentes. Por ejemplo, y acá es la duda que tenía Brenda, la palabra foliage. ¿Sí? Presente. Me fui un ratito, perdón. Esta palabra, la traducción sería folato. Es transparente, pues si yo digo folate, no hagamos la pronunciación correcta. Folate, se escribe folate. Folate, folato. ¿Sí? La persona común quizá no sabe lo que es folato. Lo conocemos más como ácido fólico. Pero las personas relacionadas a medicina, a las ciencias de la salud, sí saben folate, folato, lo que es el folato. Entonces esta palabra va a resultar transparente y yo acá puse otras que sería un cognado, yo acá puse otras palabras transparentes como ambulance, doctor, dentist, cardiologist, que si nosotros la leemos ambulance, doctor, dentist, estos son como cardiologist, cardiólogo, ¿sí? Son transparentes y entendemos a qué se refieren. Esto pasa mucho en las ciencias de la salud, en medicina, por 2 razones. Acá yo puse el por qué. La primera razón que encontramos es porque si nos pensamos en la historia de la medicina, en cuándo surge la medicina, ¿sí? Entendemos, si pensamos en Hipócrates, entendemos que las palabras médicas vienen de una raíz, de raíces latinas, griegas, ¿sí? La mayoría de las palabras. Primero raíces griegas y después raíces latinas. No tan así anglosajonas. Entonces las palabras, estas que están acá, que yo puse que hay un montón, tienen todas raíces latinas. Por eso son más parecidas al castellano. Y la segunda razón es ¿por qué no hay una traducción? Porque necesitamos entenderlas en todos los países. Entonces, piensen en la situación en la que ustedes se encuentran en un país
anglosajón y necesitan llamar a una ambulancia y no saben inglés, por ejemplo. Si ustedes dicen la palabra ambulancia o la escriben, muy probablemente la otra persona entienda lo que quieren. ¿Sí? Entonces, para la gente que estudia medicina, por ejemplo, es mucho más fácil entender textos relacionados con la medicina que incluso me puede llegar a pasar a mí. ¿Por qué? Porque ¿quién entiende que folate es folato? Una persona que sabe de términos médicos. Como dije yo, nosotros, las personas comunes, quizá entendemos más ácido fólico. Y así con muchas palabras. ¿Sí? En algunas palabras tenemos las dos. Tenemos la raíz latina y la palabra en anglosajón, digamos. Por ejemplo, la palabra cranium y skull. ¿Sí? Lo voy a copiar acá. Esta es la que tiene raíz anglosajona. ¿Sí? ¿Cuál van a encontrar más en un texto académico? Esta. Por dos razones. Primero, porque es más formal y porque es la que se entiende o se puede entender en varios idiomas. Esta palabra es de uso más común, ordinario. Profe, ¿le paso una pregunta? Sí. ¿Está pasando en pantalla? Porque no veo yo si está pasando. A ver. Sí, estoy compartiendo. Acabo de escribir. Yo no lo veo. Por eso le Sí, pregunto. se ve. ¿Se ve? Sí. Fíjate de cerrar, no cerrar Zoom, sino hacer la pantalla de Zoom más chiquita y debe estar en una segunda pantalla. Ah, ok. Esta palabra es de uso más común de todos los días. Entonces, si yo, por ejemplo, en un texto de biología que sé que va a ser dirigido a estudiantes, por ejemplo, si yo quiero enseñarles esta palabra, voy a decir cranium, or, ponerle el or, school. Entonces la persona que lea ese texto va a entender que estas dos palabras significan lo mismo, y a partir del momento en que yo digo que esta palabra significa lo mismo que esta, ya empiezo a usar esta en el resto del texto. ¿Sí? Eso en un texto de biología donde estoy enseñando. En un texto académico van a encontrar más esta palabra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a No, ¿no? Con respecto a este tipo de palabras, por ejemplo, en el supuesto caso que ustedes buscaron la palabra foliage y les salió folato y no entendían lo que era folato, ahí van a tener que ir directamente a googlear qué es el folato. Ahí si ustedes googlean qué es el folato, va a saltar que es el ácido fólico. Y en el caso que no sepan qué es el ácido fólico, bueno, googlear qué es el ácido fólico y para qué sirve. Entonces ahí ya van a tener que hacer otro tipo de investigación. Porque no es el problema de no saber lo que significa la palabra, sino que, bueno, yo ahora la busqué y me salió este significado. Bueno, tampoco sé lo que significa esto. Tengo que ir a profundizar el conocimiento. ¿Sí? Bien. En un ratito se va a cortar, en 5 minutitos nos volvemos a conectar, ¿sí? Acá yo puse cuidado con los diccionarios bilingües y con el traductor. Y puse un ejemplo que me pasó el cuatrimestre anterior, en un parcial o recuperatorio, algo así. El texto hablaba de las camas solares. Y estaba la palabra esta que dice tanner. Esta palabra tanner viene de la palabra tan, que puede ser verbo o sustantivo. Pero esta palabra tan tiene dos significados, ¿sí? Yo puse los significados del verbo. Tiene dos significados en el diccionario. Uno es to become brown or to make someone's body or skin brown from being in the sun.
For example, her skin tans very quickly in the summer. I need to tan my legs before the holiday. Y el otro significado es to change animal skin into leather using special chemicals such as tanning. Tanning animal hides is one of the dirtiest jobs. The old saddler used to prepare and tan the leather himself. ¿Qué quiere decirle el primer significado? Que tan es broncearse. ¿Y qué quiere decir el segundo significado? Que tan es curtir la piel del animal. Esto es lo que hacen las curtiembres, que preparan el cuero para los zapatos, para las camperas, con químicos. Cuando los alumnos tuvieron que explicar el resumen, por ejemplo, o explicar parte de lo que era el abstract, que era el segundo parcial o segundo recuperatorio, ¿qué me pusieron todos? Que la palabra tanner era curtidor. Cuando en realidad el texto hablaba de las camas solares. Entonces, tanner no es curtidor. Tanner va a ser persona que se broncea en la cama solar, en ese caso. ¿Qué falló ahí? Fueron al traductor de Google. O fueron al diccionario bilingüe directamente para ver lo que era tanner. Yo voy más por el traductor de Google. Y el traductor de Google lo tradujo como curtidor. ¿Por qué? Porque es la palabra más común, la palabra curtidor, ¿sí? Es decir, este tan, lo más común es este significado. ¿Por qué? Porque es el significado principal de la palabra. Antes la gente no tomaba sol por placer. Tomaba sol porque trabajaba al sol, porque caminaba más. Piensen en la época de los bisabuelos, de los abuelos. La gente no iba a la plaza con la malla a tirar el trapito a broncearse. Entonces el significado principal es el de curtir el cuero de un animal. Después vino el otro significado. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con el sol? Se curte la piel, se oscurece. Está relacionado. Pero no, tanner no es curtidor. Entonces ahí tienen que tener cuidado, porque lo que indica es, no entendí el texto, o lo copié y lo pegué en el traductor y puse lo que el traductor me dijo que pusiera. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Sí? Es decir, en la presencial pueden trabajar con diccionario, no pueden trabajar con el traductor. Ahora que ustedes están en su casa, no les podemos prohibir las herramientas